hará Irán ante la muerte de su presidente? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el 19 de mayo en la zona montañosa de Azerbaiyán Oriental, ha conmocionado a la República Islámica, a todos los países, grupos, personas que abrazan el islamismo. Pero la pregunta es, ¿qué hará Irán ante la muerte de su presidente? Bueno, el mandatario murió cuando el helicóptero en el que viajaba sufrió un aterrizaje forzoso en una zona montañosa en el norte de Irán. Junto a Ebrahim Raisi también murió el ministro de Asuntos Exteriores, que lo acompañaba en actos de gobierno en la frontera de Azerbaiyán. Y según la información de los medios estatales iraníes, el presidente Ebrahim Raisi viajaba a la ciudad de Tabriz, en el noreste del país, y regresaba después de haber inaugurado 2 embalses junto al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Ahora bien, Raisi viajaba en un convoy junto a otras 2 aeronaves que lograron aterrizar sin problemas. No obstante, su helicóptero, según la información de medios estatales iraníes, tuvo dificultades por las condiciones meteorológicas mientras atravesaba una región montañosa, lo que provocó el aterrizaje forzoso de la aeronave a unos 50 kilómetros de la ciudad de Tabriz. En esa línea, algunos expertos han planteado preguntas sobre el estado del helicóptero y señalan que tras años de sanciones internacionales, principalmente de Estados Unidos y sus aliados, Irán acumula un récord trágico de accidentes aéreos que se atribuye a su limitada capacidad para mantener o modernizar su flota aérea. India, Pakistán, Rusia, China, Turquía y Venezuela, países que en mayor o menor medida mantienen buenas relaciones con Irán, fueron los primeros en reaccionar y enviar condolencias. Caso contrario fue entre los líderes occidentales, donde hubo un silencio inicial, aunque sí se destaca un pronunciamiento de la Unión Europea que manifestó sus sinceras condolencias, y a esto siguió el pronunciamiento de algunos gobiernos del viejo continente. Y en Israel, el principal enemigo de Irán en la región, aunque no hubo una declaración oficial en las primeras horas, los funcionarios informaron en privado a medios locales que el país no tuvo nada que ver con la muerte del presidente iraní. Ante esto, es necesario recordar que hace tan solo un mes, el ejército de Irán lanzó un ataque con misiles y drones a objetivos en Israel, país al que responsabilizó del ataque al consulado iraní en Siria el pasado 1 de abril, en el que murieron 13 personas. Ebrahim Raisi, de 63 años, era un clérigo ultraconservador que se perfilaba como un posible sucesor del ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo iraní quien ejerce el control real de la política en Irán. Ahora bien, Ebrahim Raisi nació en el año 1960 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán y sede del santuario musulmán chiita, el más sagrado del país. A su vez, era considerado un clérigo de línea dura, muy cercano al jefe supremo de Irán, Khamenei. Es necesario mencionar que durante su época de estudiante participó en protestas contra el Shah Mohammad Reza Pahlavi, el monarca iraní que era apoyado por Occidente y que fue derrocado en el año 1979 por la Revolución Islámica, que convirtió a Irán en una teocracia islámica. Y tras la revolución, Raisi se incorporó al sistema judicial y a los 25 años ya era fiscal adjunto de Teherán, la capital de Irán. Desde entonces escaló en la carrera judicial hasta ser nombrado fiscal general en el año 2014. Pero en junio del 2021 fue elegido presidente, la segunda autoridad del país después del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Y aunque ya lo había intentado en el 2017, quedó segundo. Y en ese interín, el ayatolá Khamenei lo nombró en el poderoso cargo de jefe del Poder Judicial. Es necesario resaltar que su mandato estuvo marcado por las protestas masivas del año 2022, provocadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida por supuestamente violar el código de vestimenta al no usar el velo islámico. Esto a razón de que Raisi había ordenado endurecer el código de comportamiento de las mujeres en Irán, aunque la furia de esas manifestaciones no estuvieron centradas en su figura, sino en la del líder supremo y el sistema político en sí mismo.
También se resalta de que Raisi fue acusado de violaciones de derechos humanos durante la década de los años 80, pero él lo negó. Sin embargo, Amnistía Internacional lo ha relacionado con el llamado Comité de la Muerte, un grupo de 4 jueces que en el año 1988 emitió secretamente sentencias de muerte contra unos 5.000 presos políticos en Irán. ¿Pero qué hará Irán ante la muerte de su presidente? Bueno, la muerte de Raisi es una tragedia para la cúpula misma del poder. Por ello, se decretó 5 días de luto nacional para homenajearlo. También esta muerte significa el desarrollo de elecciones presidenciales en un plazo de 50 días. Mientras tanto, el presidente interino será Mohammad Mokber y asumirá el poder hasta los comicios del 28 de junio. No obstante, esto no implica que vayan a producirse cambios significativos en la rígida estructura que gobierna el país, de la que Raisi era un agente muy leal, a razón de que Irán es una teocracia islámica, en la que el líder supremo es el Ayatolá Ali Khamenei, quien ejerce el control político e ideológico del sistema dominado por clérigos musulmanes de menor rango, como lo era Ebrahim Raisi. Y en esa línea existe la posibilidad de que ante la súbita muerte del posible sucesor del Ayatolá Khamenei, llevará a la línea conservadora a cerrar filas para renovar su lealtad al líder supremo mientras se elige a un nuevo presidente. En síntesis, podemos decir de que si bien es cierto la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha sorprendido, conmocionado a los países islámicos y a los de Irán, dicha muerte no significa el cambio de la estructura política, económica, social, cultural, ideológica de Irán. Esto a razón de que el jefe supremo, el máximo líder, la máxima autoridad de Irán es el Ayatolá Ali Khamenei y el presidente es el segundo hombre más importante de Irán. Por lo tanto, el que sea presidente de Irán debe sujetarse, debe mostrar lealtad a las normas establecidas por el líder supremo, por el Ayatolá Ali Khamenei.